Bueno, un relato de mi padre, que cuando era joven le encantaba el baile, se iba a bailar, sí. Y en ese tiempo habían bailes en los salones, en su tiempo de él, sí. Y en ese tiempo se fue con un amigo a bailar. Se les hizo pues tarde el baile, ¿no? Madrugada ya. ¿En dónde fue el baile? En Ozumba. Okay. Ya bailaron, ellos estuvieron bailando. Mi padre, nunca amante del licor, no tomaba, pero bailaba, sí. Y ahí está esperando al amigo. Y él se tomó una poquita de copa, ¿no? Y le dice, ya, vámonos, ¿no? Vámonos, porque nos vamos a ir caminando. No hay transporte, vámonos. Y dice, pues vámonos. Empezaron a caminar, ya. Pero en el trayecto que caminaba, mi padre observó que él volteaba así como de reojo. Y entonces mi padre le decía, camínale, ¿sí? Vengo caminando. Y ya siguieron caminando. Y llegó un momento en que el amigo de mi padre le dijo, ¿sabes por qué no mejor te vas? Yo me quedo, te vas, adelántate. ¿Pero por qué? ¿Qué no ves que viene atrás? ¿No te has fijado? Si mi padre voltea, dice, sí. Dice, pues es que es una mujer, me viene siguiendo, me viene hablando, desde que salimos de allá. Ya caminamos y ahí viene. Mejor vete y déjame acá. Ya iban entrando al lugar donde mi padre vivía, o no, donde él vivía. Y le dice, bueno, hacemos una cosa, vamos a seguir caminando, mira, entras a la casa y me dejas, ya vamos a llegar. Me dejas que te vea mi madre, que llegue contigo y que yo vengo bien, ¿sí? Ok, bueno, pues vámonos rápido, ¿no? Siguieron caminando y entraron, sí. Entraron y mi padre le pone llave a la puerta. Entran y le dice, ¿sabes qué? Ya me voy, ya te dejé, ya me vio, ya te dejé, ¿sí? ¿Sabes qué? No te voy a dejar salir. ¿Por qué? Pues porque no viene nadie atrás. Te viene siguiendo algo, pero no es una persona. Porque yo ya volteé todas las veces que me dices que viene atrás una mujer y no viene nadie. No viene nadie. Yo no sientes escalofrío. Dice, y ahorita que me dijiste eso, yo sentí un escalofrío. Dice, pues no te voy a dejar salir. Discúlpame, pero no te voy a dejar salir. En lugar de salir nos vamos a poder hacer oración, ¿sí? Y no te vas a ir, te vas a quedar. Como que él reaccionó, ¿sí? Y ya se quedaron, hicieron oración, se quedaron. Primero se quería ir, él se quería ir y insistía, déjame ir, déjame asomarme. No, vamos a orar y te vas temprano, si te espera y si te conoce y si te va a buscar, ¿sí? Pero no te voy a dejar salir ahorita. Y ya se quedó el Señor. Como sea, hicieron oración, se quedó y amaneció. Cuando se levantó le dice, oye amigo, ¿por qué estoy aquí? Pues porque sucedió esto y esto, y me decías que venía una mujer atrás de ti. Sí, venía una mujer y me hablaba. La mujer venía atrás de mí y me hablaba así. Hacía señas, ¿no? Que me hablaba. Y por eso llegó un momento en que te dije, vete y déjame. No. Pero cuando te dije, voltea, fíjate, mira, me viene siguiendo, vete, déjame. Es que yo no te dejé, porque cuando yo volteaba no había nadie, no había ninguna mujer. Por eso te dije, acompáñame, ya está cerca mi casa. Llegas, mira, me dejas, que te vea mi madre que viene contigo, y te sales, te vas. Y tal mal venías que ni cuenta te diste que le puse llave a la puerta. Ya entramos y háblale a tu mamá para que ya me vaya. Ya llegué, mamá, ya llegué. Viene con fulanito, sí. Viene bien hecho, sí. No lo voy a dejar ir, mamá, lo voy a dejar que se quede aquí. Mi madre no le gusta que se quede.
pasó todo eso. Y pasó todo eso, él se quedó y no fue nada lo que lo buscaba. Era un espanto. Era un espanto, una visión lo que lo venía siguiendo, sí. Una historia que le sucedió a mi abuela. Mi abuela viuda, quedó viuda muy joven y tenía un hijo. Pues su hijo se hizo joven y le encantaba el baile y se iba a los bailes, sí. Se empezó a hacer tarde y ya es tarde y se oye la música porque está cerca el salón donde fue el baile, ¿no? Pero el hijo sigue en el baile, mi hijo sigue en el baile. Y yo, pues preocupada, ¿no? De pronto escucho balazos. Esa historia le ocurrió a tu abuela. Sí, escucho balazos. Y entonces me preocupa, se preocupó mi abuela, me dice, me preocupé mucho. Entonces rápido me abrigo, ¿no? Y digo, yo voy a salir, voy a ver qué pasó en el salón, no está tan lejos. Voy a ver. Ya se abrió y sale. Y en ese tiempo había arena en la calle, o grava. Grava había. Empezó a caminar. Mucho antes de llegar a la esquina, encuentra una mujer que viene muy pintada, muy maquillada. Y ella piensa, mi abuela piensa, bueno, hay una mujer a esta hora, bien maquillada, los labios bien pintados, bien arreglada, y con guaraches. Y sus guaraches hasta suenan en la grava. Ay, anda sola y ya de noche lleva un quinqué. Pero sigue caminando mi abuela y voltea para ver a la mujer. Pero cuando voltea de ver los guaraches y los guaraches chispean. Los guaraches chispean. Sigue caminando mi abuela. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Sigue caminando mi abuela y antes de llegar bien a la esquina, y dar la vuelta, vuelve a encontrar a la misma mujer. Ya sabe que es un espanto, porque ya se dio cuenta ella, ¿no? Se dio cuenta que era un espanto. Se dio cuenta que era un espanto. O sea, la encontró antes de llegar a la esquina, la vio. Una vez. Y luego pasa y la dejó ahí parada, ¿no? ¿O cómo? No. Y da vuelta, la vuelta. Sí, subió avanzando y mi abuela pues, caminando para llegar a la esquina, ¿no? Ajá. Ya llegando a la esquina, antes de llegar a la esquina, vuelve a encontrar a la mujer, a la misma mujer. A la que había dejado. A la que había ya avanzado, supuestamente, la que había encontrado. La vuelve a encontrar, pero ya mi abuela sabe que es un espanto. Porque ya vio que sus guaraches chispeaban. Chispeaban. Sí. Entonces mi abuela llegó a la esquina, volteó para donde era el salón. Y entonces dijo, pues, voy a hacer oración, ya no voy hasta el salón. Y se regresa. Se regresa al salón. Ya no la volvió a ver. Ya no la volvió a ver. Se regresa a su casa y empieza a orar. Saca un rosario, porque mi abuela siempre llevaba un rosario. Saca su rosario y empieza a orar. Ve a su casa, que estaba en la misma calle, ¿no? Llega a su casa y entra. Cierra la puerta. Se mete, sigue orando ella. Y ya se queda en su casita y le pide a Dios que cuide a su hijo, ¿no? Que ella no va a salir, ya no salió. Ya se quedó con el pendiente de su hijo. Al poco rato llega su hijo, y dice, ya llegué mamá, ya vine. Ay, qué bueno que ya llegaste. Ya sabe que yo no tomo, yo vengo bien. Ah, pues sí, ¿qué tal estuvo el baile? Estuvo bien. Mañana te cuento algo. Ya, en eso se quedó. El relato que te dije, que cuando era yo pequeña, tenía unos 7 años, 8 años, que iba siempre con mi abuelito por el campo y íbamos a un pueblo a dejar pues mercancía, lo que vendíamos. Y un día, eran las 3 de la mañana, íbamos pasando, o más que nada oímos a lo lejos el llanto de la Llorona. Yo no la conocía, ni sabía que era la Llorona, pero mi abuelito me dijo que ese grito era de una Llorona y que ese grito estaba en el río. Entonces me dijo
cuando ya íbamos llegando al río, me dijo, te vas a quedar callada, no vas a hablar, no vas a decir nada, y nada más te voy a enseñar lo que es una llorona. Entonces íbamos llegando y entre más se oía más cercana el grito, hasta que por fin llegamos al río. Era como forma de un puente. Pasamos arriba y entonces me dijo mi abuelito, se detuvo y me dijo, ahora te voy a enseñar dónde está. Y fue como yo vi hacia abajo y ella estaba, la llorona, toda vestida de blanco, con el cabello negro. Estaba muy negro su cabello y estaba agachada lavándose el cabello. Se oía como charpaleaba el agua, que se echaba el agua en la cabeza y se veía el cabello así como que largo. Pero ella estaba vestida de blanco. Entonces ahí estuvimos un rato viéndola sin hablar, sin decir nada. Y entonces nos dijo, vámonos, ya nomás me hizo señas que nos íbamos. Y más al rato, más así así a la distancia, oíamos cómo volvió a gritar. Yo le pregunté a mi abuelito y le dije, ¿y ahora? Dices que se va, ya se fue. Salió del agua y se fue. Por eso gritó. ¿Qué estado ocurrió? En Oaxaca. En Oaxaca, entonces ahí Tamazulapan, Oaxaca. En ese estaba a 3 horas de Tamazulapan, donde vivíamos. Entonces caminábamos siempre por el campo, siempre andábamos en el campo y me montaba en una yegua y así íbamos y veníamos. Hace años en una cabaña se quedaron la rentaron precisamente para pasar la noche. Entonces al otro día cuando salieron a revisar por protocolo, más que nada para que no haga falta papel o toallas, porque luego los visitantes se llegan a llevar las toallas. Entonces esa vez fueron por protocolo y ellos se pusieron nerviosos porque pues subió uno a revisar y se excusaron de que decían que llevaban mucha prisa, que si querían que no pasaban por su depósito, porque cuando tú rentas la cabaña tienes que dejar un depósito que son reembolsables. Si no hay algún desperfecto hacia la cabaña, tú puedes reclamar ese depósito. Entonces ellos dijeron que pues sí, que no importaba que se quedara el depósito, pero que sí les urgía irse porque llevaban prisa. Lo que resulta es que cuando subieron las chicas de limpieza a revisar la cabaña, dentro de la cabaña tenía un olor de putrefacción, en el cual se dieron cuenta que abajo de una de las camas estaba un pentagrama dibujado con sangre y afuera de la cabaña estaban gatos sacrificados. ¿Gatos sacrificados? Ajá, gatos sacrificados, y usaron esa sangre para hacer su ritual. Y ahora resulta que esa cabaña sí se siente mucho la carga negativa, se siente mucho la vibra muy pesada, inclusive cuando llega uno a revisar los tinacos en la parte de atrás para ver si está cayendo bien el agua. Tú sientes que alguien te está observando desde la sala y tú volteas y no hay nadie. Y en esa misma cabaña muchas personas nos han dicho que sí han llegado a ver hasta inclusive a una señora de blanco sentada en los sillones. Bueno, mi padre y mi madre son de Yuriria, Guanajuato. Mi papá tomaba mucho, bastante. Mi mamita, que en paz descanse, mi princesa, ella, mujer de antes, que sufridas de antes, porque ahora ya somos diferentes. Mi papá se iba a vender, mi papá hacía guarache y se iba, no sé, a Moroleón a vender su guarache. Y él, como tomaba mucho, y luego regresaba en la madrugada. Una vez regresó a la casa y le dijo a mi madre que abriera pronto la puerta porque venía con el diablo. Él me dice que se había encontrado a una mujer, ¿verdad? Él le dijo a mi mamá, porque mi mamá le dijo, ¿cómo vas a venir con el diablo? Sí, mira, dice, yo venía de vender mi guarache. Dice, ya era en la madrugada porque yo me vengo caminando.
de vender mi guarache, entonces llegué en la madrugada. Me salió una mujer muy bonita, muy hermosa, me salió en el camino, en la madrugada, pero yo no me puse a pensar que era la madrugada. Me invitó a un baile y bueno, pues me fui con ella. Al llegar al baile, me puse a bailar con ella. Ahí había bebidas, de todas las bebidas. Yo de por sí ya tenía una copita de más, pero ahí empecé a beber. Y sí, empecé a bailar con una y empecé a bailar con otra. De repente, no sé cómo me di cuenta que todas estaban bailando en el aire. Y me les quedé viendo. Y no solamente bailaban en el aire, tenían patas de cabra. En ese momento sentí una cosa espantosa y dije, puse la señal de la cruz y dije, Ave María Purísima, estoy con el demonio. Cuando yo puse la señal de la cruz y dije esas palabras, me volví a encontrar en el mismo camino donde yo venía, que ella me había encontrado. Me vine como pude, rapidísimo, porque ella venía atrás de mí. Ya llegué a mi casa. Lo venía correteando, me dice, ¿no? Que tenía sus... Sí, mi papá venía corriendo, ella venía caminando, pero a prisa. Al entrar mi papá a la casa... Pero me mencionaba que tenía las piernas de cabra. Ella venía siguiéndolo, pero igualmente Sonando con las patas de cabra, porque mi papá ya no volteó para nada a verla. Su terror era mucho y lo que quería era llegar a la casa. Pero oía que no eran pasos normales, eran pasos de cabra, de como si viniera un caballo caminando tras de él. Llegó a la casa y le dijo a mi mamá, ábreme la puerta, y le dijo, abrázame porque el demonio viene conmigo. Mi mamá pues no le hizo caso, le dijo, pásate y acuéstate que es de madrugada. Y le dijo, esposa, el demonio viene conmigo. Y seguía diciendo lo mismo. Y mi mamá le dijo, ay, es que vienes tomado. Mi mamá empezó a rezar la Magnífica mentalmente. Después de unos minutos, mi papá le dijo, ¿verdad que ya rezaste? El demonio se acaba de retirar. Y yo dije, donde está mi esposa, está el bien. Yo no sé qué fue lo que hiciste, porque el demonio se acaba de retirar de detrás de la puerta. Ya no está aquí. Aquí hay muchos bendecitos. Yo estuve un tiempo trabajando en el área de caseta de 24x24. Las cabañas solicitaban leña para su chimenea. Entonces un día subí a dejarles su leña. Y estamos hablando de que por eso de las 10, 11 de la noche, más o menos, hay un camino que es entre el parque y las cabañas, en el que está totalmente oscuro porque no hay nada de iluminación. Pasé por ese camino y a los lados me iban aventando piedritas e inclusive se estaban hasta riendo, y eran en efecto los duendecitos que me estaban espantando. Me estaban aventando las piedritas mientras yo seguía el camino. Pues sí me entró pánico en el momento, pero yo mismo me mentalicé para que no me ganara el miedo. Pero sí se cuenta mucho que les juegan las bromas a los mismos visitantes que se quedan a las cabañas. Los mismos duendecitos les tocan las ventanas o las puertas. Estaba yo acostada con mis hijos porque mi esposo se fue a trabajar y estaba contenta porque había hecho yo mi cuartito. Ese cuartito tenía una ventana hacia el patio y estábamos platicando. Mis hijos estaban chiquitos. Ya estaba totalmente oscuro, ya nos íbamos a dormir y de repente volteamos y nos pasaron en la ventana, iba flotando una vela ardiendo y me quedé callada, sorprendida, y me tapé, me dio como escalofrío, me tapé, pero después de la misma tentación me bajé tantito la cobija y la vela venía de regreso flotando en mi ventana. Fue algo, pues,
que me dio escalofrío y nunca se me olvidó. Y del otro lado había telares, porque mi cuñado tejía, y ellos estaban chiquitos, y ella era muy traviesa, y mi hija era muy traviesa, y dejó sus muñecas. Yo siempre le decía, juega todo lo que quieras, pero alza tus juguetes, no me dejes los juguetes tirados. Pues me los dejó tirados, y esa vez estaba yo enojada, y ya estaba oscuro, y le dije, Monse, vas y me recoges esos juguetes, esas muñecas, esa Barbie que dejaste estirada, me la traes de regreso. Y ella fue, pero su hermanito salió tras de ella para acompañarla. Y de repente empecé a escuchar que el niño gritaba, ¡córrele, Monse, córrele! Y entraron corriendo, y les dije, ¿Qué pasa? Pues ya estaba totalmente oscuro. Y me dijo la niña, mamacita, el telar empezó a trabajar solito. Nadie estaba. Llegaron corriendo abrazados porque el telar estaba trabajando solito en el mismo lugar donde me pasaron la vela.